Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Te voy a hacer la pregunta que yo creo que todo malagueño se ha hecho esta semana y es, ¿has visto La chica de nieve? Pues mira, voy por el capítulo 4. Ojo. Sí. Está y la verdad es que me está gustando. Yo sé que además sí. Es una serie de 6 capítulos que es para verla del tirón, me encantaría, pero me quedo dormida en el sofá, no porque me parezca un rollo la serie, que me está encantando, pero es que llego tan reventada a casa para lo que da la no vida, puedo ¿no? aguantar. Y además me encanta, oye, ¿qué quieres que te diga? Mira, para empezar me encanta ver Málaga. Me encanta el éxito que está teniendo Javier Castillo, que me parece un auténtico crack. Sí. Y bueno, y después, por supuesto, me encanta que el periódico de referencia claro, que investiga el secuestro de la niña sea Diario Sur. Totalmente, ¿no? Que por cierto estuvieron por aquí los de Netflix preguntándonos cosas de cómo era la manera de trabajar en 2010 y en 2016, y la verdad es que han recreado muy bien en la antigua Casa Pedro lo que es la redacción de Sur. Yo te pregunto por eso, porque el trabajo de periodista es un poco más romántico, como lo presentan, que se acerca más casi a la pareja de policía que al trabajo real de un periodista. Totalmente. Pero bueno, la verdad es que está muy bien hecha. Está chulo, Sí, la verdad. sí. Pero por eso digo, me interesaba también porque había gente que nos decía, oye, ¿eso es de verdad la redacción del periódico? Y digo, no está grabado en la redacción del periódico. Ya es lo que nos faltaba, como no tenemos aquí follón, tener una serie de Netflix. Pero sí que es cierto que los tuvimos y tuvieron muchísimo interés en captar los detalles para que no chirriara nada en la redacción imaginaria de Casa Pedro. Vaya, yo cuando vi en una de las escenas a la protagonista saliendo de la redacción de Diario Sur y se mete directamente en la playa, digo, ay, yo quiero eso. Pero eso es. ¿Dónde puede ser eso, no? Yo quiero esa redacción también. Totalmente. Y que, por cierto, eso, para quien no lo sepa, es la serie que se ha estrenado en Netflix, que está escrita por Javier Castillo, escritor malagueño de muchísimo éxito y que ahora también está cosechando ese éxito con la representación de la serie. Que creo que alguna vez he leído que Javier Castillo o ha escrito en el periódico o trabajaba en el periódico. ¿Es posible que haya tenido alguna vez algún tipo de colaboración o no lo sabes? Pues no me suena. ¿no? Pues entonces quizá me he equivocado. Yo era por preguntarte por le hemos dado el premio Sur el año de la pandemia, se lo dimos, pero no, a mí no me suena que... El que era becario en nuestro periódico, el que trabajó unos años, fue Antonio de la Torre. Antonio de la Torre, sí. Antonio de la Torre fue compañero nuestro. Pues mira, que puede ser también... Sí. Yo no coincidí con él porque fue hace más de 25 años, yo llevo ese tiempo, pero fue compañero de Sur, vaya. Qué bueno, eso no lo sabía. Sí. Él es periodista. Bueno, que me estoy yendo por las ramas, pero es que creo que teníamos que hablarlo también como malagueño. Hombre, es que ha sido además el gran acontecimiento de la semana desde el punto de vista de la cultura y de... Segunda serie de Netflix más vista del mundo. Del mundo, o sea, que del ha sido mundo. un exitazo. Y Diario Sur ahí. Eso, ahí estaba Diario Sur ahí. Barriendo para casa. Bueno, lo que te iba a decir es que esa serie se basa en aproximadamente hace unos 20 años, más o menos. Y hay una frase muy manida precisamente en la Málaga de hoy, la que decimos que la Málaga de hoy no se parece en nada a la de hace 20 años. Pero es que esa frase tampoco es nueva, porque tú escribiste hace poco un reportaje que empieza precisamente con esa sentencia, ¿no? Con que la Málaga de hoy no tiene nada que ver con la de hace 20 años. La Málaga de hace 20 años no existe. Eso es. Y hoy vamos a hablar de en qué contexto se decía que la Málaga de hace 20 años no existe. Que claro, esa frase la decimos hoy en 2023 porque ha cambiado mucho la Málaga que conocemos hoy con la de hace 20 años exactamente, pero cuando tú lo citas en ese artículo estás hablando de una frase que se dijo realmente en 1899. Pues sí, imagínate, mira, esa frase, yo además empezaba el artículo diciendo, ¿quién no ha dicho últimamente... O si tiene familia que viene de fuera, o si lleva mucho tiempo sin venir a Málaga, que 20 años al final no es tanto, Curro? Y cuando llegan, alucinan con el cambio espectacular que ha dado Málaga en los últimos 20 años, porque es que además ha sido justo ese tramo. Y entonces a mí me encantó esa frase que me encontré en la guía, en concreto en la guía de Málaga y su provincia, del año 1899, que firmó Enrique Pérez López, porque es que a la hora de definir cómo estaba la Málaga de la época, utiliza exactamente la frase la Málaga de hace 20 años no existe. Y entonces digo, ostras, pues voy a investigar ese contexto de por qué cambió tanto Málaga. Vamos a ver, me lo podía imaginar, tampoco tuve que investigar mucho porque ten en cuenta que estamos hablando del año 1899, finales del siglo XIX,
que fue el gran momento de la revolución urbana de Málaga, un poco que estaba disfrutando todavía de las rentas, ¿no? Pues de esas décadas gloriosas de mitad del siglo XIX, ¿no? Se había construido ya la Alameda, 8 años antes de publicar esa guía se había inaugurado la calle Lario, estaba ya planificándose a toda máquina la obra del parque y la ampliación del puerto. Entonces, bueno, pues esa guía pues me resultó absolutamente curiosa, porque lógicamente no estamos hablando por hacer esa asimilación con hoy, y a pesar de que la historia sea circular, que tú sabes que siempre me encanta decirlo, no tenía nada que ver con una Málaga cultural ni una Málaga tecnológica, lógicamente ni siquiera una Málaga turística. No existía el turismo, o el turismo existía de una manera muy a nivel de comerciantes, de intercambio puramente industrial y comercial, pero sin embargo esa fue la primera revolución que hoy nos ha permitido pues tener la Málaga que tenemos, y fue precisamente la revolución urbana. 124 años después de la publicación de ese guía, como tú dices, a día de hoy vemos ese cambio con turismo, con museos, con una ciudad que no para de crecer también a nivel de tecnología, exactamente. En ese contexto era muy diferente, era una ciudad que se estaba reconstruyendo de manera literal. Y realmente esa guía era un public reportaje, ¿no? O sea, no nos engañemos. Estamos diciendo que esa guía realmente era para mostrar las bondades de Málaga. Bueno, vamos a ver, claro, esa guía era lo más parecido a lo que hoy podemos considerar una guía turística. ¿En qué guía turística de cualquier ciudad del mundo te vas a encontrar? Uy, no, pues mira, las calles están un poco sucias, o la seguridad regular. Eso es. Entonces era una guía que se vendía en las librerías de la época, y que bueno, sí que es cierto que era un documento absolutamente pormenorizado de lo que era la ciudad, con el clima, el número de habitantes, el escudo, los monumentos. Era un inventario casi perfecto de las ciudades, en el caso concreto de la de Málaga, y se compraba en las librerías. Y lógicamente aquello se hacía para honor y gloria de las ciudades. No abundaba en las miserias, que lógicamente también la había, y muchas, a finales del siglo XIX. Pero es llamativo porque, por ejemplo, en ese arranque de la guía, el autor arranca la descripción, y paso a leer, diciendo que la Málaga de hace 20 años no existe. La antigua ciudad, de marcado carácter morisco, con sus callejas estrechas e infinitas encrucijadas, con sus vías oscuras y tortuosas, casi han desaparecido por completo, reemplazando a las antiguas construcciones, calles rectas y anchas, edificios elegantísimos, donde la arquitectura moderna ha realizado el ideal de las actuales construcciones urbanas: reunir lo higiénico y lo conveniente. Claro, porque realmente lo que decimos es como un public reportaje para que la gente nos entienda, pero también escondía muchas verdades, porque es verdad que esa Málaga morisca, esa Málaga de pasado árabe, se va perdiendo, pero no lo hace por un motivo, digamos, de olvidar todo ese pasado, sino que lo hace por motivos de salud, como estabas diciendo tú. Sí, por motivos de salud y por motivos urbanos. Hemos comentado algunas veces en este podcast, por dar un contexto claro, que la primera gran revolución urbana en Málaga viene con la construcción de la Alameda en el año 1783, creo que fue, o 53, ahora mismo no lo recuerdo bien. Pero bueno, en mitad del siglo XVIII, cuando la ciudad moderna deja de interpretarse en términos de plaza, es decir, se deja de organizar en torno a la Plaza de la Constitución, llamada la Plaza de las Cuatro Calles, y en torno a las grandes plazas de la ciudad, y empieza a organizarse en función de las grandes avenidas, los grandes bulevares, ¿no? Bueno, pues para imitar a los de Madrid, a los de París. Ahí, en ese contexto, surge ya la Alameda, y es el primer gran salto. Pero realmente lo que tú dices está muy bien dicho también, porque después había como una especie de muro en toda la zona de Calle Larios de esa Málaga morisca que había que romper, pues principalmente para unir la zona del puerto con la zona norte, ¿no? Con la Plaza de las Cuatro Calles o la Plaza de Constitución. Y ahí es donde surge Calle Larios, y como bien se dice en la guía, no solo tenía una función urbana ese proyecto revolucionario, sino también sanitario e higiénico. También es algo de lo que hemos hablado aquí en el podcast. Bueno, pues ese carácter, bueno, pues de callejuelas insalubres, de tabernas, de hostales realmente poco ventilados, de tugurios, o sea, ese conjunto abigarrado sin ningún sentido de callejuela. ¿Qué ocurría? Pues que hacía que cuando se declaraba algún tipo de epidemia en la ciudad, pues esa zona, que era una de las más pobladas de la ciudad, pues era un auténtico desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se plantea el proyecto de Calle Larios y la ruptura de toda esa colmena, pues los médicos dicen, es que es necesaria la calle.
Y Calle Lario hace un guiño a esa petición que llevaban los sanitarios, los médicos de la ciudad, muchísimos años reclamando, construyendo la Calle Lario con los edificios en curva, porque eso permitía que la brisa del puerto entrara por la calle y esas curvas favorecieran que el aire circulara bien por las calles y, bueno, pues se llevaran los malos olores, cualquier resto de enfermedad que pudiera quedar. Y así, bueno, pues teníamos una calle bonita y además una calle sana. Totalmente, que es una realidad y que ellos también plasman en esa guía. Y también es verdad que la calle Lario no es la única calle que se reconstruye en aquellos años. En el callejero poco a poco van floreciendo algunas vías como Duque de Victoria, Méndez Núñez, o sea, son muchas otras vías alrededor del centro de Málaga las que van cogiendo forma en el callejero. Y además lo cuenta la guía con muchísimo detalle, ¿no? Yo quise centrarme en las más conocidas, pero bueno, empieza precisamente por calle Lario, de la que dice, la llama la Gran Avenida de Larios. Dice que principando en la Alameda termina en la Plaza de la Constitución con una anchura, es que me encantan los detalles que da, dice una anchura de 16 metros de acera a acera y una longitud de 300 metros. Y ojo, a más de 15 millones de pesetas asciende el costo de esta soberbia calle, digna de París y Londres, y en menos de 3 años han sido terminados los trabajos y habitables las edificaciones, en las cuales se hayan instalado lujosísimos almacenes y tiendas de primer orden. O sea, para mí esa descripción de Calle Lario me parece deliciosa y sobre todo por la gesta que representó hacerla en tan poco tiempo. Exactamente, ¿no? sí, sí. Y después, como tú bien dices, pues sigue abundando. Dice que en apenas unos años se le dio literalmente la vuelta al callejero porque se construyeron o remodelaron la calle del Duque de la Victoria y parte de la de San Agustín, la calle Méndez Núñez, la Plaza del Siglo, la calle del Obispo, las calles de Correo, Granada, Santa María, Santa Lucía y la Plaza de Mijana, la calle Sánchez Pastor, la del Marqués de Guadiaro, la calle La Bolsa y Strachan. Y además se prolongó la calle de la Victoria hasta la Aduana, que fue una obra muy importante porque terminó de comunicar, acuérdate que lo hablábamos en el podcast del barrio de la Victoria, terminaba de comunicar el barrio con el centro de la ciudad, y también se aprobó el proyecto para conectar Álamos con Reading. Y después también se abrieron las comunicaciones entre la calle Jerónimo Cuervo y el Teatro Cervantes. Sí, o sea, que es que realmente estamos viendo que esa revolución, esa reconstrucción de Málaga es muy parecida o es la que tenemos fue en el callejero. Integral, claro, fue integral, pues sí, pues hoy hemos tenido muchísimos cambios en las calles. Ahora, por ejemplo, tenemos todavía ahí la calle Carretería, la semipeatonalización de calle Carretería y la de calle Álamos. O sea que sí que, bueno, pues son dos calles absolutamente importantes que se sumaron, bueno, a cuando empezamos ya con la peatonalización de calle Larios, que es de principios de la década de los 2000, ¿no? Totalmente. Pero sí que es cierto que una ciudad cada cierto tiempo necesita esa especie de revolución para seguir creciendo. Pero en ese año, porque estamos diciendo que nos hemos ido al 1899, hay un proyecto que promete. Hay un proyecto que de verdad ilusiona a la gente, más allá de casi 8 años apenas que se había inaugurado la calle Lario, y que entusiasma, en este caso, a la persona que escribe la guía. Y es el Parque de Málaga. Pues sí, mira, lo define como un proyecto que promete una trascendencia comercial incalculable. Me hace gracia lo de comercial, o sea, todavía Sí. en esa época se pensaba como que podía ser una vía como calle Lario en definitiva, de negocio, de comercio. No, ¿tú sabes qué pasa? Porque en realidad el parque no era más que la excusa para poder ampliar el puerto. O sea, es decir, lo importante de ese proyecto no fue el parque. El parque fue como el regalo extra De aquí que los aquí malagueños se quedó un parque consiguieron, estupendo, ¿no? claro, consiguieron del mar, Claro. pero porque lo realmente necesario y lo realmente medular para que la ciudad no se asfixiara económicamente era ampliar el puerto. Entonces, claro, de ahí viene la reflexión de que va a tener una trascendencia comercial incalculable, porque vincula ese proyecto del parque, que al final, ya te digo, que fue... No fue una casualidad, lógicamente se trabajó mucho en el parque y hemos hablado de eso en el podcast. Sí, pero que es una consecuencia de la idea del puerto. Claro, justo. Lo importante era la ampliación del puerto. Ya. Era absolutamente urgente. Totalmente. Me llama la atención igualmente, ¿no? Sí, Esa entonces importancia. habla de eso, dice, Málaga y el gobierno se han gastado muchísimos millones de pesetas, no dice cuántos, muchísimos. Dice, y todo el recinto del puerto antiguo, que ha sido cegado, acuérdate que hablábamos de que estaban cegados todos los muelles, se convertirá en un soberbio parque con jardines, fuentes y estatuas, y en los millones de metros ganados al mar se construyen muelles, dársenas y edificios. Edificios no, porque acuérdate que contamos que finalmente se consiguió que, bueno, más allá de las construcciones imprescindibles del puerto, el parque quedara como un gran espacio público y no se privatizara toda esa pastilla del terreno para que
con la venta y la compra de edificios se pudiera pagar la obra del puerto, y todo eso fue gracias a Cánovas del Castillo, eso lo que contamos. consiguió en una ley, bueno, pues hacer ahí el milagro de que Málaga se quedara con el parque para uso ciudadano, y a cambio, bueno, pues el gobierno le dio un préstamo a la Junta de Obras del Puerto para que ellos hicieran su obra del puerto. Hace 3-4 episodios que contamos ese origen del parque, o sea que lo que quiera recuperarlo lo puede hacer, que hace muy poquito que lo contamos. Y además de todo ese entorno del centro de Málaga, de esa calle Larios, que era la protagonista absoluta en aquella época, ya van formándose algunos barrios, sobre todo pegados al mar, y se mira, o en este caso el escritor de la guía mira a la zona de Málaga Oeste. Habla de Welling, habla del barrio de Pelusa, el Molinillo, o sea que va haciendo un trazado de la Málaga de aquella Welling época. en Málaga Este, y después la Pelusa, y el Molinillo yo creo que es zona centro, y la Pelusa en Málaga Este, pero se detiene específicamente en Welling como el primer barrio obrero de la ciudad, y un poco lo pone como ejemplo, no de toda esa vitalidad industrial. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Welling como ese primer barrio donde se construyó una industria de caña de azúcar, y entonces, bueno, pues el impulsor, Eduardo Welling, que de ahí viene el nombre del barrio, construyó alrededor de esa fábrica las casitas para que sus obreros primero estuvieran cerca del trabajo, y luego para tenerlos controlados y que no hubiera muchas revoluciones obreras. Pero efectivamente se recrea sobre todo esta guía cuando habla del nacimiento de barrios, como bien lo has dicho, la Pelusa, el Molinillo, Huerta Alta y el Bulto. Pero lo que más le gusta al autor, y además es que se nota, porque además ahora entramos aquí en el capítulo de cómo escribir en el siglo XIX con mucho moño y mucha flor, dice, cuando habla de Reding y Pedregalejo, dice: en una longitud de más de 3 kilómetros se han edificado hoteles, palacios y chalés que hacen que compitan hoy nuestras playas con las de Niza, Mentones y Nápoles, aún en lo pintorescas y ostentosas. Y más allá, el Limonar, otro barrio de palacios rodeado de huertas y jardines, luego el Arroyo de la Caleta, el sitio tradicional de las fiestas populares, enseguida el Morlaco, la Torre de San Telmo, acuérdate que fue lo que se echó abajo para construir el balneario, el Pedregalejo, el Palo, la Cala, y todo esto, aquí viene la parte genial, sembrado de casas bonitas como los juguetes de un niño, de hoteles como los que ambiciona un banquero y de jardines como los que sueña un poeta. A mí nunca me han escrito algo así, Ana. No, totalmente. Yo tampoco he escrito nunca nada tan profundo. No, pero es curioso, Sí, de no, verdad, pero escúchame, yo tengo que reconocer que me encanta esa manera de escribir, porque se ve realmente la fascinación de la persona que lo está escribiendo por el lugar que pasea. Totalmente. Oye, curro, y es verdad que aquellos 3 kilómetros eran espectaculares. Absolutamente. Eran espectaculares, porque además eran los que conectaban toda la zona de la Malagueta con la parte de la Caleta, que realmente eran los palacetes de recreo de la burguesía que ya se había instalado en la Alameda y en Calle Larios. Entonces, bueno... Y que por suerte muchos de ellos se mantienen también a día de hoy, de esa época, y que me refiero que podemos ver e imaginar cómo era esa Málaga precisamente de finales del 19 de la que estamos hablando. Y también en esa zona, mejor dicho, antes de llegar a esa zona, si vamos desde el centro, nos vamos a encontrar con el barrio de la Malagueta y con los baños que se iban encontrando a lo largo de ese barrio. Y también es interesante, obviamente, que subraye esa importancia que le da a los baños de Apolo, los baños de la Estrella, que eran el entretenimiento de la Málaga de aquella época. Sí, era una de las grandes, de las grandes y de las únicas ofertas de ocio, y no para todas las clases. Habla la guía en concreto de los magníficos balnearios de la Estrella y el Apolo, que por aquella época estaban en la Malagueta. De hecho, ellos, es decir, cuando se trasladaron de Cortina del Muelle, ya la última época que vivieron fue en la Malagueta, y dice que sus condiciones de los balnearios son inmejorables y que pasan de las 30.000 personas las que concurren al uno y al otro. Habla también del agua riquísima que llega a la ciudad de Torremolinos en 18.000 metros cúbicos diarios, la cual se destina al surtido de numerosas fuentes públicas y al riego de calles y paseos, que se hace 2 veces al día. Y sigue el texto. Dice: el gas y la luz eléctrica alumbran las calles y los establecimientos, empleándose aparatos Siemens y candelabros para las primeras... empleándose aparatos Siemens y candelabros para las primeras y aparatos Edison y lámparas incandescentes para los segundos. Además, los coches del tranvía recorren la población desde uno al otro de sus extremos, y numerosas paradas de carruajes de plaza se hallan a todas horas del día y de la noche a disposición del público. La ciudad perfecta, curro. La electricidad era a mí me la encanta modernidad. eso y además me encantan esos detalles cuando dice de Siemens o de... no sé... Era el dar caché con marcas, en definitiva. Sí, no dejaba de totalmente. ser eso. Sí. Es Siemens y Edison, que bueno, que en aquella época era el top del top. Totalmente.
Pero bueno, como decíamos, esto es esa Málaga estupenda de la esto que es lo se que habla. es, Curro. Exactamente, Y ahora maravillas. entramos ya en el... Y ahora, claro, Sí. te tiene que contar en lo delirante. que es una ciudad absolutamente segura, absolutamente sin ningún caso, creo que la palabra que utiliza es La destacable. seguridad individual. La seguridad individual, y que dice que en un caso destacable, ¿no? Memorable, ¿no? Sí, sí. De robo. Ahora lo leo. Vamos a meternos en ese tema porque quiere decir, obviamente, que Málaga es una ciudad segura, pero, claro, tampoco quería dar a entender que eso era perfecto, que por supuesto había también excepciones. Sí, hombre, que yo creo que en la guía le daría un poco de vergüenza decir que es que en Málaga no ocurría absolutamente nada, porque es que voy a leer el párrafo sobre la seguridad individual. Dice, nada deja que desear, tanto que es raro cuando aquí acontece, Curro, es que a veces me cuesta trabajo leer porque no es la manera en la que escribimos. La frase no es la que utilizamos Dice, de hoy. tanto que es raro cuando aquí acontece uno de esos crímenes tan comunes en otras localidades. Eso ocurre fuera. Dice, en cuanto a robos, podemos asegurar que desde hace 20 años no recordamos ninguno que merezca mención. Eso que merezca mención, eso era. Me gustó mucho O sea, eso. hace 20 años. Y ahora, consciente quizás de la exageración, el autor añade, no quiere decir esto que en Málaga no ocurran ratería y escamoteos, pero por regla general son víctimas los cándidos o excesivamente confiados. Y concluye, para rematar, Málaga goza hoy del buen nombre y la reputación que merece todo pueblo que se esfuerza en aparecer como trabajador honrado y progresivo. Toma. Es decir, una ciudad con un agua fantástica, con las calles súper limpias que se riegan 2 veces al día, los carruajes de día y de noche, y encima no te roban, ni te asesinan, ni nada de nada, porque eso ocurre en otras localidades. Eso aquí nada. A mí, de verdad, la guía me parece No, pero una maravilla. Es maravillosa, de luego que sí, es maravillosa. También es cierto que sí lanza un palito a Málaga cuando habla de que edificios notables, Sí, de la edificios de infraestructura destacar, infraestructura, monumental. que había poca y que no puede tampoco destacar nada porque apenas había un puñado de edificios, creo que menciona 4, que son los que él considera que merecen la pena, de verdad. Sí, ahí realmente entramos en el apartado un poco más crítico o un poco más realista, porque yo creo que era evidente que no se podía que no se podía extraer más de lo que había, ¿no? Entonces, entre los edificios notables, que hace después una pormenorizada reconstrucción de todo, destaca la aduana, el Palacio Episcopal, el Hospital Provincial, el actual Hospital Civil y las iglesias. Por supuesto, destaca los cementerios de San Miguel y el cementerio inglés, y se detiene el Alcazaba y Gibralfaro, que eran, bueno, con decirte que si la gente recuerda el podcast del parque, estuvimos a punto de derribar la Alcazaba para llevarla de relleno a la obra de la ampliación del puerto. Imagínate, aquí dice el autor. Dice la Alcazaba tenía 2 puertas, 110 torreones principales y algunas menores, de las cuales 32 eran de mejor fábrica y suntuosidad. A más de esto tenía un hermoso jardín, unos baños y una mezquita, junto a los cuartos de Granada. Y ahora viene la realidad. Hoy de todo eso no queda ni sombra. Y en el caso de Gibralfaro dice que en sus tiempos fue inexpugnable, pero hoy no sirve tampoco para nada. Es decir, son zonas que eran absolutamente inservibles y que además afeaban la estampa de la nueva ciudad que se habría... era el pasado, era lo antiguo y lo que no tenía ningún tipo de Afortunadamente, bueno, con el paso unas décadas después llegó Juan Temburi y ya empezó a darle lustre y después, bueno, pues personajes como imprescindibles como Fanny de Carranza, la que hemos tenido aquí hace poco en el podcast. Eso es. También te digo que no le quito razón, porque es cierto que en mi infancia muchas veces había pensado ese tema, ¿no? De que la Málaga que tenemos, claro, si la comparas quizás con otras ciudades como Córdoba, Sevilla, Granada, no tiene monumentos tan reconocibles, ¿no? Digamos, de per se, por lo que tiene Málaga. Pero claro, a día de hoy también eso ha cambiado mucho, por suerte. Si quieres competir con la Mezquita de Córdoba o con la Giralda, incluso la Catedral de Sevilla o con la Alhambra, claro, exactamente, de Granada, es que lo que hay alrededor es muy pues bueno. No tenemos nada que hacer y efectivamente Málaga tampoco ha sido una ciudad muy monumental. Ahora pues tenemos partes que están bien rescatadas, toda la parte de la calle Alcazabilla, con el Teatro Romano, que hay que recordar que estuvo durante décadas sepultado por la Casa de la Cultura, pero nosotros no tenemos algo emblemático que tú digas... Sí, Málaga, sobre todo, es una ciudad, yo creo que siempre ha vivido del carácter marítimo y de su condición de ciudad cosmopolita. Y bueno, y los monumentos, pues más o menos hemos intentado ir conservándolo y poniéndolo en valor. En concreto, la guía solo habla de 4 monumentos que merezcan citarse, porque los otros eran edificios que se consideran civiles. Habla de monumentos: la Puerta de la Tarazana, que en aquella época era la entrada al mercado de Alfonso XII, la Puerta del Sagrario,
sí que era bastante apreciable, que por cierto ahora tenemos el sagrario cerrado y con riesgo de que se nos venga abajo, porque parece mentira que no se le meta mano. La torre de la iglesia de Santiago y los bronces loringianos, que son los bronces, las tablas de la Ley Flavia Malacitana de los marqueses de Casa Lorín, de Amalia Heredia y de Jorge Lorín. ¿Qué ocurre? Que esta guía se escribe en 1899 y el autor parece haber olvidado, o si no, no lo sabía, que justo un año antes, pues los marqueses de Casa Lorín habían vendido los bronces de la Ley Flavia Malacitana, que era la joya de la corona de su Museo Loringiano y del Jardín de la Concepción, precisamente al Museo Arqueológico Nacional, para tener liquidez y empezar, bueno, pues a sortear y a torear la ruina que se les venía encima, ¿no? Eso va a ser un tema de un podcast que vamos a hablar en breve. Pero, efectivamente, de los 4 monumentos que dice la guía de 1899 ya tienes que quitar uno. Con lo cual, imagínate el panorama, Curro. Totalmente. También es cierto que... Bueno, por lo menos no te roban, pero tampoco puedes ir a ver monumentos. Eso, exactamente. Una de cara, una de arena, ¿no? No, pero es cierto que pasa de puntilla por algunos monumentos más, como el caso del monumento de Torrijos en la Plaza de la Merced, y algunos más que quizás a día de hoy sí le damos más peso y que quizás también habla bien del malagueño de hoy. Que habla del Hospital de Santo Tomé, el Teatro Cervantes, que dice que es el más espacioso y magnífico, y después habla pues de otros teatros de segunda línea, ¿no? El Principal y el Lara, que en el concreto del Lara se destinaba sobre todo a representaciones en la época de verano. Y después, bueno, la guía, que lo que pasa que si no íbamos a estar aquí hablando hasta mañana, pues se detiene también en la referencia a las sociedades de recreo, a los centros de enseñanza, a las grandes fincas privadas que había en Málaga, pues con la Concepción, la de San José, a la industria. Es decir, todo eso que lo quiero también estudiar bien será objeto de otro artículo y, por supuesto, de otro podcast. Pero yo creo que como en esta primera aproximación, a esa Málaga, pues hemos dibujado la fotografía de una Málaga pues que cambió absolutamente, ¿no? Y que permitió decir eso hace 124 años ya, de que la Málaga hace 20 años no existe. Exactamente. Yo creo que quizás también la lectura es esa, ¿no? Que es verdad que entonces si esa Málaga la miramos ahora casi 125 años después con ojos de que de verdad allí pasó algo, de que de verdad había algo destacable que contar y que la ciudad se está transformando, es posible que estemos metidos también en ese punto a día de hoy, en esa Málaga con ese cambio, esa apuesta cultural, museística, tecnológica, ese crecimiento, que quizá en unos años también podamos estar diciendo que efectivamente... Totalmente. En 30 yo creo que ya Málaga hemos podido mucho. decir que la Málaga de hace 20 años no existe. Yo creo que ya hay una realidad. Está una la ciudad, existe, la ciudad estabilizada en cuanto a su proyecto estratégico, y yo te diría que ahora se necesita un segundo salto de calidad. Y lo veremos. Lo veremos porque, no, quiero decir, esperemos. Porque el futuro más cercano y estamos a las puertas también de las elecciones municipales, o sea que queda historia por contar todavía. Queda historia por contar todavía, exactamente. Pues Ana, me ha gustado mucho pasear por 1899 y ver cómo la ciudad se desperezaba y se abría completamente a un ritmo vertiginoso a la modernidad. Totalmente. Ha sido muy interesante, así que mil gracias, Ana, y nos escuchamos la semana que viene. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.